Tiene la palabra el senador por Catamarca, Oscar Castillo. Gracias, señor presidente. En el marco de esta realidad, estamos viviendo en la República Argentina, en donde el INDEC cada día nos dice que la pobreza en la misma está aumentando. Cuando se nos convoca a cualquier legislador a tratar estos temas que hacen en beneficio a grandes sectores y a los sectores más pobres de la población argentina, es muy difícil que no nos sentamos convocados y en alguna medida tomar con benevolencia el encaramiento de este tema para ser tratado. Todo en el ánimo de disminuir los problemas, como decía recién mi colega que me antecedió, los problemas de los grandes sectores y los sectores más pobres del país. Pero cuando se trata de problemas como estos, que son subsidios, hay que ir viendo cuáles son los temas, porque en un país donde estamos con gravísimos situaciones económicas, ver cómo se va a financiar esto, ver cuál es el grado de prudencia, de racionalidad, de profesionalidad, en un contexto, como decía recién, de escasez de recursos. Los temas siempre son fundamentales cuando uno va a encarar este tipo de temas, que es la equidad, por un lado, y por el otro lado, cuáles son los recursos de financiación, que es el primer interrogante. Y con este primer interrogante, es uno de los temas que surgió no hace mucho, hace un par de semanas, 3 semanas atrás, en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, en el pensamiento que por un lado pueda tener el Ministerio de Economía y el pensamiento que tenía la Subsecretaría de Energía, con algunos frustrados pedidos de renuncia, sobre todo nada más y nada menos con este tema. Porque el déficit de energía, tanto de gas como de electricidad, en el presupuesto que en el Congreso se aprobó a instancia del ministro de Economía, era un déficit del 2,2 en base al PBI. Y de los cálculos que ahora se hace en el más optimista es del 2,8, pero cuando uno habla con algún otro técnico le habla que el déficit es del más del 3%. Es decir, primer tema, que el déficit, diríamos, se dispara en este planteo. La otra inconsistencia es que la República Argentina es un país que se extiende de norte a sur. Es decir, entre La Quiaca y el lago La Pataya hay unos 4.500 kilómetros. Es decir, así como tenemos zonas que son muy frías, densamente frías, también tenemos zonas que son, diríamos, de mucha calidad y por lo tanto este subsidio sería parcial porque no estamos tocando acá el tema de la electricidad, que son lo que las zonas cálidas, diríamos, nos estarían pidiendo para este tipo de cuestiones. El otro tema que creo que cuando se trata de cuestiones de subsidio de este tipo de energía y queremos llegar a determinados sectores, me parece que la ausencia en el concepto de los gobernadores, la ausencia del concepto de los intendentes, en tomar cuáles son los temas que vamos a beneficiar o no. Nadie mejor que los gobernadores y los intendentes para que sean verdaderos colaboradores en este tema y en esto me parece que hay una gran ausencia. Esto de financiar a través de una ley, con los inconvenientes que veíamos de lo que nos decía el propio ministro Guzmán, a mí me parece que cuando se encaran estos temas se lo deben encarar también a través de fondos específicos. Es decir, no solo la nación, sino las provincias que sean beneficiadas participar de la misma. Hay varias vías, puede ser a vía de un aporte directo de las provincias a los subsidios, o una disminución de impuestos, o con impuestos de última diferenciados, que sería, diríamos, mucho mejor que esta cuestión. La otra, ¿esto a quién beneficia? Solamente en la zona de red de gas.
han nombrado a mi provincia está en un proyecto de futuro en esta Argentina con esta situación, cuando me hablan de futuro, uno pone unas telas de dudas muy fuertes, pero en verdad Catamarca solamente hay gas natural en la zona del Valle Central. Todas nuestras zonas del oeste, las zonas del este, con alto grado de pobreza, es a través del gas envasado, no nos beneficiamos en absoluto con él. Acá lo escuché a Zimmerman, lo escuché a Cobo y escuché a algunos otros senadores con el planteo de la garrafa de un subsidio a la misma. Aquello de la garrafa beneficiada, que creo que está en el orden de una determinada cantidad de pesos, bueno, donde está eso, la garrafa no existe. En la otra esquina o a 2 cuadras de ahí, donde la garrafa no tiene ningún beneficio para el pobre, que ahí sí se consigue la garrafa. Es decir, el gas natural indudablemente es para determinadas zonas. Cobos nos dio hace un rato el porcentual que toma la red de gas en cada una de las provincias. En verdad, yo creo que frente a la situación que está hoy el país, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos que tomarlo indudablemente a estos temas. Ahora, la mejor forma de tomar este tema es atacar algo que acá no se habla, no se nota, que es la inflación. Es la inflación. Es decir, tocar el tema del gas es importante, pero es uno de los problemas, es uno de los pequeños problemas, otro problema que tiene el país, salud, vacuna, pero fundamentalmente cómo va con su canasta de comida cuando todos los días el aumento y el gran problema es la inflación, no estos tipos de subsidios, que en alguna medida el problema hoy de la gente en muchos casos es alimentarse. Nosotros tenemos que hemos aprobado en el presupuesto de este año una inflación calculada del 29%. Hemos pasado el quinto mes y estamos en el orden del 22%. Y si tomamos la interanual de mayo del 20 a mayo del 21, estamos casi en el 50, es decir, el 48,8% de inflación. Y de esto, bueno, nos encantaría a los legisladores, nos encantaría que desde el gobierno nacional nos mandaran una serie de herramientas que nos permita avisorar un modo de trabajar esta cuestión que sería lo más lógico en esta situación de crisis, ver cómo tocamos la inflación, pero parece ser que el gobierno no es un tema que quiere tocar más, la palabra no existe en el léxico gubernamental. El otro tema es cuando observamos las áreas que son beneficiadas por este proyecto de ley. Cuando vemos las ciudades, cuando vemos los pueblos que son alcanzados, casualidad, todo lo que estamos acá estamos sentados en virtud de ganar o perder elecciones, casualidad, son las zonas en donde hubo un resultado adverso para el oficialismo en un año electoral. Me parece que pongámosle a las cosas los nombres que corresponden. Mire, para hacerlo cortito y conciso y en resumen, entiendo que este proyecto es parcial, es un impacto socialmente insuficiente. Fiscalmente es absolutamente imprudente, dicho por el propio ministro de Economía, no por quien habla, y con una distorsión internacional intencional en la cuestión política. Y termino solamente con una ironía. Uno de los problemas del mundo hoy, amén de la pandemia, es el calentamiento global. Si nosotros vemos esta ley, bueno, Argentina se está enfriando. Quizás manden algunos a investigar cuál es el fenómeno que se da en la República Argentina. Voy a votar, obviamente, en contra, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra.